Dios les bendiga en esta hora. Dice el Salmo 37, 23. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba sus caminos. ¿Cuánto creen esto? Que Jehová ordena nuestros pasos y que él aprueba nuestros caminos. Bueno, manténganlo en mente durante la clase en el día de hoy, que él es el que ordena nuestros caminos y que él es el que cumple su propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, ya vamos en el capítulo 16, vamos a la mitad del libro de los Hechos, vamos a hacer una recapitulación, por así decir, ¿verdad? Estos son los años. En el año 30, sabemos, fue la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, es la muerte de nuestro Señor Jesús, y en el año 40 fue la primera conversión de un gentil, cuando el Espíritu Santo viene a la casa de Cornelio. Cornelio se convierte con toda su casa. Fue en el año 40. Se dice que en el año 36 fue la conversión de Saulo. ¿Quién es Pablo? En el año 50 fue lo que estuvimos viendo en la clase pasada, el del concilio en Jerusalén, cuando Pablo es llamado a Jerusalén a dar cuentas a causa de que los gentiles estaban entrando a las congregaciones, y se dio esta disputa entre si los gentiles necesitaban ser circuncidados o no para ser salvos, ya que se habían levantado unos de la iglesia de Jerusalén diciendo que si no se circuncidaban no podían ser salvos, a lo que Pablo estaba enseñando de que no era necesario que se circuncidaran. Así que en el año 50 Pablo fue llamado a Jerusalén a dar cuenta sobre estas cosas, y en este concilio se tomó la resolución de que a los gentiles no se les inquietara acerca de estas cosas, y se les impuso solamente que empezaran por lo más básico, ya que estando acudiendo sábado a sábado a la enseñanza de la palabra, ellos iban a ser instruidos en la palabra, que por el momento solamente guardaran estas 4 cosas, las cuales eran cosas que eran abominables ante Dios, y ellos como gentiles las seguían practicando. Absténganse de ahogado, de fornicación, absténganse de idolatría, de hechicería, de esas cosas. Se les quedó resuelto que se abstuvieran de esas cosas, y que por lo pronto que guardaran esas cosas, y que ya una vez que fueran instruidos en las sinagogas sábado a sábado, ellos iban a ir guardando más cosas que le agradan a Dios. Esto fue en el año 50 en el concilio. Concilio en Jerusalén. De tal manera que Pablo, cuando en el libro de Gálatas dice, y pasados 14 años subí a Jerusalén. Bueno, Dios les bendiga nuevamente. Es un capítulo que ya le hemos dedicado gran parte, ¿verdad? El viernes pasado mi hermano Armando comenzó con el capítulo 15. El domingo mi hermana Elda continuó con el capítulo 15, y el viernes pasado yo ya terminé el capítulo 15, y hoy me voy a dedicar más que nada al capítulo 16. Lo digo porque el domingo pasado no pude asistir y no sé hasta dónde le avanzaron, así que el viernes terminé de dar lo que posiblemente pudiera haber faltado del capítulo 15. El domingo pasado no vine. Me tocó estar en casilla en las votaciones. ¿Cuántos fueron a votar? Amén. Ajá. Mucha gente no sale a votar, ¿verdad?
y es un deber ciudadano, pero mucha gente no fue. ¿Ya? Y yo queriendo venir aquí, pero mucha gente no va a sus deberes ciudadanos, yo queriendo estar aquí, esperando que fuera gente que no fue allá, ¿verdad? Se dice que en una mañana estaba una familia, y era un domingo por la mañana, mientras la familia se alistaba para ir a la iglesia, la madre alistaba a los niños, se alistaba a ella, y miraba que el padre de familia estaba sentado en el sofá, sin prepararse, sin nada, y el tiempo avanzaba y el hombre estaba ahí acostado. Apúrate, apúrate, que ya casi es hora de irnos a la iglesia. No voy a ir. ¿Cómo? Dice, sí, no voy a ir. No vas a ir. Dice, a ver, dame una buena razón para que no vayas a la iglesia. Dice, pues, sí, ¿quieres una razón para que yo no vaya a la iglesia? Sí, dame una buena razón por la cual no quieras ir a la iglesia. Bueno, pues ahí te van 3 buenas razones. Número 1, le dice, en la iglesia hace mucha calor. ¿Verdad que no hace calor? En la tarde sí. Dice, en la iglesia hace mucha calor. Otra dice, a los hermanos ni les caigo bien. Dice, siento que no les caigo bien a los hermanos, siento que no me quieren. Dice, y número 3 dice, no tengo ganas de ir a la iglesia. Sí, pues ahí te van 3 razones por las cuales debes ir a la iglesia. No es cierto, en la iglesia no hace mucho calor, le dice. La iglesia está agradable, está fresca. Número 3 dice, no es cierto que no le caes bien a los hermanos, sí te quieren, nomás que tú no lo alcanzas a notar. Y número 3 dice, levántate y alístate porque acuérdate que eres el pastor, así que vámonos a la iglesia. Y sí, en este capítulo 16, el cual vamos a estar el día de hoy, comenzamos, ¿verdad? Y en este capítulo lo vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver a Pablo en lo que podemos decir ya, Pablo en su segundo viaje misionero. Si vemos a Pablo aquí ya en este capítulo acompañado por Silas, es porque a final del capítulo 15, Pablo, quien en todo su primer viaje misionero había andado con Bernabé, al final del capítulo 15 se separan. Hay una separación en este ministerio. Pablo y Bernabé, dice la palabra, que tienen una discusión no pequeña. O sea, al decir que tienen una discusión no pequeña, damos por sentado que fue una discusión grande y que no estuvieron en acuerdo. ¿Por qué? Porque Bernabé quería llevar a Juan Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos, y Pablo no estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque en el primer viaje misionero Marcos los había acompañado y cuando las cosas se pusieron mal, a la mitad del viaje los abandonó y a Pablo no le pareció que los acompañaran, ya que lo consideraba como un desertor. Así que Pablo dijo, no nos va a acompañar. Y Juan Marcos era su sobrino, quería incluirlo en este viaje misionero. Sí es cierto, Marcos había hecho mal al abandonarlos, a lo mejor en la peor parte de su viaje misionero, pero Bernabé, debido a que su carácter es eso de ser uno que siempre está reconciliando, uno que siempre está animando, uno que siempre está dando la oportunidad a los demás, que sí es cierto que si alguna vez la fallamos, siempre hay ese tipo de personas, ¿verdad? Esas personas que nos están animando, que nos están impulsando, que nos están queriendo reconciliar para que nosotros nos volvamos a integrar en la obra. Bueno, Bernabé, debido a que su carácter era este tipo de persona, quiso volver a incluirlo a Marcos en este viaje misionero, e incluirlo y darle la oportunidad de explotar todas sus habilidades en el ministerio, ya que Marcos tenía potencial para el ministerio.
Y aquí se tuvo pues un pleito, un desacuerdo grande en el que Pablo dijo, no va, y Bernabé decía, vamos a llevarlo. No, él fue un desertor, pero él merece otra oportunidad. Todos merecemos otra oportunidad. Pablo, hasta tú mismo, a ti mismo se te dio otra oportunidad. Acuérdate cómo el tipo de persona que tú eras y cómo los hermanos cuando tú te convertiste no se querían juntar contigo y cómo yo te incluí para el ministerio, para que fuéramos a predicar el evangelio. Pues sí, Bernabé, habrá pasado todo lo que habrá pasado, pero Marcos no va. Sí es cierto que me ayudaste mucho al inicio del ministerio, pero no quiero que vaya. Y así pasa, ¿verdad? Pensamos que esta fue una gran tragedia. ¿Por qué? Porque se divide un ministerio, se rompe un ministerio, pero en sí no es una tragedia. ¿Por qué? Porque si pensamos que las cosas fueron mal en este momento, no fueron tan mal. ¿Por qué? Porque en lugar de tener un grupo misionero hasta este momento, si lo vemos desde esta manera, ya tenemos dos grupos misioneros, ¿verdad? Uno por parte de Bernabé, que va a incluir a su sobrino Marcos, y ellos se van a ir en la misión. Dice que a partir de aquí, Bernabé va a viajar hacia Chipre con Marcos, lugar del cual él era originario, Bernabé. Dice, toma a Marcos y se va a Chipre. Y Pablo se va a ir con Silas. Y esa es la ruta morada, es la ruta que va a seguir Pablo. Es la ruta misionera que va a seguir Pablo, pero en esta ocasión ya va a ser Pablo y Silas. Y ya entrando en el capítulo 16, antes de entrar dice, y pasó por Siria, por Cilicia, y después en el capítulo 16 dice, después llegó a Derbe y a Listra, ¿verdad? Y aquí había ahí un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente de padre griego, ¿verdad? Aquí vemos a Timoteo. Pablo sigue el recorrido visitando una de las ciudades que ya había visitado en su primer viaje misionero. En su primer viaje misionero, unos años atrás, Pablo había visitado una de estas ciudades. En esta ciudad, después de haber predicado Pablo el evangelio, fue apedreado. Y dice que después de haber sido apedreado, fue arrastrado fuera de la ciudad y dejado ahí por muerto. Ya la historia nos narra que después de recuperarse volvió a entrar a la ciudad y luego fue despedido por los hermanos. ¿Ya? ¿Quién quiere regresar a una ciudad en la que lo golpean, que lo apedrean, lo sacan y lo sacan fuera de la ciudad y lo dejan por muerto? Se me hace que uno le pensaría, ¿verdad? Decir, bueno, en esta ciudad no me meto. ¿Por qué? Porque aquí son bravos con los que predican acerca de Dios. Y no, Pablo dice, vamos a seguir esta ruta. ¿Por qué? Porque aquí se habían quedado muchos discípulos, se habían quedado muchos que habían sido convertidos, ahí estaban. Y Pablo tenía las ganas de volver a ver a estos hermanos. Dice, y después de esto llegó a Derbe y a Listra. Y aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, ¿verdad? Aquí no nos dice el nombre de la madre de Timoteo, pero en la epístola a Timoteo dice, animando a Timoteo, dice, de que avive el fuego que Dios puso en él, y la fe que habita en ti, el cual habitó en tu madre Lidia y tu abuela Eunice, sí, no me equivoco. A veces tantos nombres nos confundimos, ¿verdad? Pero sí, la carta de Timoteo dice el nombre de esta mujer. Dice, pero era de padre griego y daba buen testimonio a los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Aquí Pablo, este tema de la circuncisión fue un tema que se vio en la clase pasada, cosa que había sido resuelta, que a los gentiles no se les incomodara acerca de este tema, que guardaran ciertos requisitos de la ley, los cuales eran los más básicos, los cuales dentro de las comunidades gentiles se practicaban, que era abominación ante Dios. Pero en cuanto a la circuncisión, dijo, déjenos, no se les agravie con esto, a los gentiles. Pero Timoteo era hijo de una madre judía. Así que dice, Timoteo, te vas a circuncidar. ¿Por qué? Porque a partir de aquí me vas a acompañar. Y yo me muevo de ciudad en ciudad. Y a cada ciudad a la que voy, llego a las sinagogas. Y la sinagoga es la entrada para que nosotros compartamos de la fe. Y no quiero que el hecho de que tú seas una persona que no ha sido circuncidada sea de impedimento. Timoteo, tú tienes mucho potencial. De ti podemos explotar mucho. De hecho, ya los hermanos de este lugar de Listra daban buen testimonio de él. Seguramente era un joven que se había levantado y empezaba a predicar. Pero todos, ¿y dónde predicaba? En las sinagogas. ¿Dónde enseñaba? En las sinagogas o en las casas. Pero todos sabían que era judío, pero que no era circuncidado. Así que hasta cierta parte tenía restricciones. Y una vez que iba a ir de sinagoga en sinagoga, de ciudad en ciudad, esto posiblemente iba a ser algo de impedimento, de que la gente lo mirara y no le diera la oportunidad. Así que Pablo, con ese carácter que lo conocemos, que él siempre se hizo, a todos se hizo de todo. Dijo, al griego me he hecho griego, al judío, judío, y de todo, por todo estoy enseñado. Siempre se acomodó a la cultura, sin negar las cosas de Dios. Así que a Timoteo le dice, te vas a circuncidar. Y Timoteo se circuncida. Aquí Pablo no está cambiando desde el punto de vista el acuerdo que se tomó en Jerusalén, no. Pero como Timoteo era judío, al judío sí se le requirió que se siguiera circuncidando, porque era parte de la identidad del pueblo judío. Al gentil se le dijo, no se les agravie en cuanto a estas cosas. Y en el año 70, ya en el 60, en el capítulo 21, vamos a ver que Pablo va a ser llamado a cuentas. ¿Por qué? Porque en el año 60, 10 años después, van a correr ciertos rumores acerca de él, de que enseña a los judíos a negar de la fe, de que enseña ciertas cosas en contra de la ley, y cuando Pablo en el año 60 sube a Jerusalén, lo van a cuestionar acerca de estas cosas, y él va a decir, no es cierto, son mentiras, es falso testimonio que está dando acerca de mí. Dice, bueno, haz un voto, y aquí tenemos a cierta cantidad de hombres, paga para que ellos se rasuren la cabeza, van a hacer un voto nazareno, guárdalo y purifícate con ellos, para que toda la gente pueda ver que tú andas ordenadamente y que guardas nuestra ley. Dice, en cuanto a los gentiles, vamos a continuar de la misma manera. Y repite las cosas ahí en el capítulo 21. 10 años después, sigue con la misma pauta. O sea, no ha cambiado nada, ¿verdad? Pero sí se le sigue requiriendo de que sean instruidos en la palabra. Pero en cuanto a Timoteo, dice, tú Timoteo, este es tu requerimiento. ¿Por qué? Porque sabían que no estaba circuncidado. Dice, porque era de padre, y todos sabían que era de padre griego. Este es uno de las diferencias que hay en cuanto se unen en el matrimonio dos personas que son de diferente fe, con diferentes costumbres, y sin duda la madre de Timoteo tuvo las diferencias con su padre, ¿verdad? Cuando su madre posiblemente le quiso circuncidar en el 8º día, ¿por qué? Porque era su costumbre. Por otra parte está su padre que es griego, dice, no, mi hijo no se va a circuncidar. ¿Por qué?
porque para el gentil era abominable, no era bien visto que una persona estuviera circuncidada. De hecho, se les miraba como personas, a los judíos los miraban como personas bárbaras, como personas que mutilaban la carne. No eran bien vistos y tenían un concepto no muy bueno. Pero cuando los gentiles se empiezan a integrar en las sinagogas y ven el carácter de las personas creyentes en Dios, ven que no son personas malas, eso viene a ser de buen testimonio. ¿Para qué? Para que más personas gentiles se vengan a agregar a la fe. Y dice aquí, en el 4, dice, y al pasar por la ciudad, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. ¿Cuáles eran las ordenanzas? Bueno, las ordenanzas que se acordaban en el capítulo 15 en cuanto a los gentiles. ¿Por qué? Porque ya había sido un motivo de discusión. ¿Por qué? Porque había diferencias en cuanto a la fe. Muchos de los judíos habían salido por todas las iglesias y era lo que tenían de diferencia con el gentil. Les decían, si no se circuncidan, no pueden ser salvos. A lo que Pablo decía, no, la predicación, la salvación es por gracia. Sí tenemos que guardar la ley, pero no es para salvación. La salvación es por gracia. Y por gracia, porque estamos agradecidos con Dios, vamos a guardar la ley, vamos a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la ley es la instrucción de Dios. La instrucción de Dios es, dice la ley, es buena y santa, ¿verdad? Y agradable. La ley es buena, dice el apóstol Pablo. Dice, y en el versículo 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Dice que atravesaron Frigia y la provincia de Galacia. Y cuando iban por ahí, les fue prohibido hablar por el Espíritu Santo ahí en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, hacia el norte. Ellos pasaron por Frigia y Galacia. El Espíritu Santo no les permitió hablar la palabra. Así que se fueron hacia el oeste. Y estando en Misia, quisieron ir hacia el norte, a Bitinia. Pero el Espíritu Santo no se los permitió. ¿Cómo vemos aquí esta situación? Que el Espíritu Santo, atravesando Galacia y Frigia, el Espíritu Santo no les permite hablar. No les permite. Y se quisieron ir a Bitinia y el Espíritu Santo no los deja ir. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? No nos habla aquí en la palabra de que recibieron palabra por profeta, o que los ancianos les dijeron, no vayan para allá. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo obra de muchas maneras, ¿verdad? Estando en la región de Galacia, nos dice la palabra de Dios que no le permitió hablar. ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado? Que estando ahí no se les permitió, y que queriendo ir a Bitinia, tampoco el Espíritu Santo les permite. Son muchas de las maneras en las que el Espíritu Santo habla, ¿verdad? Muchas veces, cuando nosotros tenemos planes de ir a algún lugar, ¿qué es lo que hacemos? Ponemos en las manos de Dios, Señor, si tú nos permites, queremos emprender un viaje hacia tal parte. Y ponemos en oración, ¿verdad? Los planes, el plan del viaje, ¿verdad? Y que le decimos, pero que se haga tu voluntad. ¿Y cómo damos por sentado de que Dios nos está contestando o no nos está contestando una oración? ¿Verdad? Por las cosas que suceden, ¿verdad? Posiblemente nos quedamos sin dinero,
Posiblemente vinieron otros gastos, o a lo mejor vino enfermedad a la familia, algún hijo se nos enfermó, y pues damos por sentado de que Dios nos está respondiendo las oraciones y decimos, bueno, no vamos a poder ir a este viaje. No era la voluntad de Dios. Y damos por sentado de que Dios nos está respondiendo la oración, ¿verdad? O más o menos así. Así pensamos que el Espíritu Santo nos habla y que Dios sigue hablando con nosotros. Amén. Amén. Bueno, a lo mejor nomás a mí me habla así, ¿verdad? Que hace que mi economía decaiga o que venga una enfermedad a mi familia, ¿verdad? Pero son muchas las maneras en las que Dios habla. Nuestros pastores nos contaban, ¿verdad?, de que hace años atrás ellos tenían un viaje misionero, iban a San Luis y ya contaban con el permiso de muchos jóvenes. Muchos jóvenes iban a ir a este viaje. En ese tiempo se dio los eventos ahí en San Fernando, que empezaron a haber secuestros, que empezaron a haber asesinatos, y esa gente mala empezó a hacer muchas cosas. Y pues las noticias corrían día a día y era el pan de cada día, ¿verdad? Las noticias, más secuestros, más asesinatos, autobuses que eran detenidos, la gente que se las bajaban. Y pues aquí día a día se escuchaba esto y los permisos se empezaron a ser cancelados. A los jóvenes ya no se les dejó ir al viaje misionero, así que el viaje misionero se canceló. Así que el hermano René dijo, bueno, pues tenemos mucha ayuda, tenemos muchas cosas que íbamos a llevar al viaje misionero, pues ya no se va a poder ir para allá. Pero, ¿qué les parece, hermanos, si vamos a ¿cómo se llama? A Higuerillas. Y dijeron, bueno, sí, vamos a llevar la ayuda a Higuerillas y vamos a ir a predicar. Así que se fueron. Dios aquí cambiando los planes, el Espíritu Santo hablando, no es para allá, no es para Bitinia, no es para Galacia, es para Higuerillas, ¿verdad? Y después de, como Dios estuvo hablando, nace una obra misionera, lo que es el camino de la fe número 3. Dios sigue hablando, ¿verdad? Nuestros hermanos quedaron por sentado que Dios habla, ¿verdad? De que el Espíritu Santo habla. A veces afuera nos miran como que estamos locos, ¿verdad? Porque decimos de que Dios nos sigue hablando. Pero ¿cuántos creen que Dios sigue hablando de estas maneras? Y que Dios le va a hablar más a través de la palabra. Dios nos habla mucho a través de su palabra. Es el principal medio en el que Dios se quiere comunicar con usted. Pero en ocasiones especiales y específicas, Dios nos habla de muchas maneras. Simplemente que tenemos que estar atentos a cómo Dios está hablando, ¿verdad? Y aquí les dice, no, el viaje no es hacia Asia, el viaje no es hacia Bitinia, es hacia el este. Sí, y cuando llegaron, en el 7, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se le permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Y llegan de Misia, descienden a Troas. ¿Por qué? Porque van a ir a Macedonia, aquella provincia de Macedonia, ¿verdad? Y zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos ahí en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río,
donde solían hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Bueno, aquí nos cuenta de cómo el evangelio llegó a la región de Macedonia y de cómo Filipos fue la entrada para que el evangelio entrara a la región de Macedonia. Aquí ya estamos en la parte de Europa. Aquí el evangelio está entrando al continente europeo, y es a través de la ciudad de Filipos, a través de este varón macedonio que se le aparece la visión a Pablo diciéndole: ven y ayúdanos. Pero ¿cuál es la sorpresa cuando llega a Filipos? Llega y dice que se para en la ciudad y va al río donde solían hacerse oraciones. O sea que aquí no había una sinagoga, aquí no había un lugar de reunión. No, aquí no había una sinagoga, aquí no había un lugar de reunión. Conforme a la ley judía, para que una sinagoga se levante en una ciudad, tenía que haber más de 10 varones en esa ciudad. Así que quiere decir que en esta ciudad no había más de 10 varones judíos. Así que una sinagoga no se había levantado. No nos dice si había 3 o 4 varones, ni nos dice si había 7. Pero de acuerdo a la ley de ellos, no había 10. Una vez que en una ciudad había 10 creyentes, 10 varones judíos, estaban obligados a construir una sinagoga. Pero en este lugar no había un lugar de adoración. ¿Y qué es lo que hacía la gente cuando en un lugar no había un lugar de adoración? Bueno, nos dice que su lugar de reunión era a la orilla del río. ¿Por qué? ¿Por qué la orilla del río? De acuerdo a las leyes de ellos también, es muy importante estar moralmente puros ante Dios. Moralmente puros ante Dios quiere decir que estamos guardando la voluntad de Dios, que estamos haciendo su voluntad. Eso es estar moralmente bien ante Dios, de que estamos guardando y que no estamos transgrediendo la ley, que no estamos en pecado. Eso es estar moralmente puros. Pero para ellos es muy importante también estar ritualmente puros. El estar ritualmente puros, aunque tú no estés en Jerusalén, el estar ritualmente puros le garantizaba a la persona que estaba ritualmente puros acceso al templo. Así que ellos tomaban muy en serio lo que era la pureza moral, pero también la pureza ritual. Y la forma de estar ritualmente puros era estar bien ante Dios, pero también si habían tenido contacto con un muerto, si habían tenido contacto, con un muerto, si habían, son como 3 cosas, si habían tenido derramamiento seminal, si habían hecho, a ver, ¿cuál es? Me falta una cosa, ¿verdad? El estar ritualmente puros para ellos, lo que hacían era que se inmersían en una cisterna donde hubiera agua viva. El agua viva es aquella que no es un agua que está estancada, es un agua que tiene salida, que tiene entrada y que tiene salida. Así que un río era válido para ellos. ¿Por qué? Porque es agua viva, es agua corriente. El agua que está ahí no es la misma nunca, es agua que está fluyendo. Y para ellos estar ritualmente puros era ir y hacer inmersión en el río. Era la forma en la que ellos se purificaban constantemente. Por eso nosotros cuando venimos al evangelio, que creemos, que venimos a la fe, una forma de purificación es hacer inmersión en un río o en un lago. Algunas iglesias tienen sus propios bautisterios. También
lo hemos tomado como de una forma válida. Si son bautizados en el bautisterio, es válido. Pero la práctica más común es ir a la playa o ir al río a bautizar o ir a un lago. ¿Por qué? Porque son aguas vivas, donde somos bautizados y se representa que somos muertos en Cristo y nacemos como unas nuevas personas en Cristo Jesús. Bueno, están en esta ciudad y dice que fueron junto al río donde solían hacerse la oración y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido y ahí conocen a Lidia, esta vendedora de púrpura. La púrpura era una tela que estaba teñida de este color y no era cualquier tela, era de la tela más costosa. De hecho, es de la tela de la que se viste la realeza, el color púrpura, y es de las telas más caras. Así que por el oficio al que se dedicaba esta mujer, creemos que era una persona que económicamente era una persona muy solvente, que era una persona de influencia, ¿verdad? Que era una vendedora y que sin duda le iba muy bien, porque vendía un producto que no era barato, era un producto que se vendía bien vendido. Dice, una mujer vendedora de púrpura de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió su corazón para que ella estuviese atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo soy fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. He aquí, ¿ya?, el arte de la persuasión, el arte de una buena vendedora. ¿Ya? Si habéis juzgado, si no habéis juzgado, ¿ya?, no, pero si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa. No les quedó de otra, bien persuadidos. Es el arte del vendedor, ¿verdad? De hecho, hay un libro, el cual citaba, no sé si lo citabas tú, Carlos, ¿verdad?, de que Pablo, si hubiera sido un vendedor, hubiera sido uno de los mejores vendedores. Hay un libro que se llama El mejor vendedor del mundo, el cual está escrito por O. Mandino, y nos habla acerca del arte de las ventas y te da muchos consejos acerca de ser un buen vendedor. Y para el final del libro nos habla de la vida de Pablo y de cómo el evangelio vino a ser el producto que él vendía. Y lo toma Pablo como el mejor vendedor del mundo. ¿Por qué? Porque fue el que llevó el evangelio por todo el imperio. Y aquí vemos a una vendedora que sabía el arte de la venta. Si habéis juzgado, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Nos dice que ya había ahí mujeres creyentes, pero nos habla que es la primera que se convierte aquí en Filipos. Es la primera conversa aquí en Filipos y obliga a quedarse. O sea, que su casa vino a ser un lugar de reunión. Dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro de una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Posiblemente el río siguió siendo el lugar en el que ellos seguían haciendo adoración, su lugar de reunión, su lugar de oración. Nos dice, y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro de una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, nos daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el evangelio de salvación. Y hacía esto por muchos días. Mas desagradando a Pablo, ese se volvió y le dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro,
ante las autoridades. Aquí Pablo y Silas continuaron en esta ciudad y mientras iban a la oración, tienen el encuentro con esta joven que constantemente les estaba repitiendo, estos son hombres siervos del Dios Altísimo, el cual les anuncian el camino de la salvación. Oye, pero Pablo, ¿por qué te molestas con ella? Es publicidad gratuita, ¿verdad? No está diciendo nada que no sea verdad. Pablo, ¿por qué te estás molestando con esta muchacha? Déjala. Les está diciendo, viene el evangelista. Cualquier evangelista quisiera este tipo de publicidad, ¿verdad? Pero Pablo se molesta. Pero no se molesta por la publicidad, sino se molesta porque sabe que detrás de ese espíritu de adivinación había un demonio. Detrás de esta actividad que se estaba llevando a cabo había un demonio. Y que si hasta el momento lo había tolerado, no sé por qué lo había tolerado, pero había tolerado. Dice, y después de muchos días, esto le desagradó a Pablo. Y se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que la dejes libre. Le dijo al Espíritu. Así que tenga cuidado. Tenga cuidado cuando se mete con el horóscopo, cuando se mete con las cartas, cuando quiere que le lean la mano. ¿Por qué? Porque todo esto le desagrada a Dios. Porque detrás de todo esto hay espíritus moviéndose. Cuando uno entra en estas cosas, está entrando en el terreno del enemigo. Y estar en los terrenos del enemigo, sabemos que el enemigo no paga nada bien. A veces pensamos que son cosas de juego, a veces pensamos que son cosas inofensivas, pero sabemos que esto le desagrada a Dios. La adivinación, el estar consultando a los hechiceros, el estar consultando la ouija, todo esto son cosas que le desagrada a Dios. Nosotros pensamos que son cosas inofensivas. Son juegos, no pasa nada. No, sí pasa. Están en el terreno, se están metiendo en terrenos del enemigo. Y eso a Dios no le agrada. Aquí Pablo tiene que orar por esta joven para que sea liberada. Y esta se volvió y le dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo los amos que había salido de la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades. Presentaron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados. Y rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Aquí, a causa de haber orado para la liberación de esta joven, fueron llevados ante las autoridades. Y dijeron, y estas costumbres, dijeron los hombres de aquel lugar, estas costumbres no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Ese fue un castigo grande, fue un castigo grave que los dejó adoloridos. Dice, después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. No era la manera más cómoda. ¿Por qué? Porque los estaba llevando al calabozo de más adentro. Probablemente era el lugar más húmedo, el más incómodo. A lo mejor tampoco había un aroma muy agradable debido a la humedad. Fueron llevados hasta lo más adentro, pero no, eso no fue lo peor. Dice, les aseguró los pies en el cepo. Hemos visto imágenes cuando son de estos encarcelamientos, cuando les ponen el cepo, los atan de pies y manos y ponen unas tablas y están ahí. No era lo más cómodo.
para Pablo y para Silas, ¿verdad? Dice, pero en el 25 dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Ya me imagino el tipo de plática, ¿verdad? Y estando incómodos en el lugar más desagradable, atados, golpeados, porque los golpearon con varas, posiblemente sus espaldas quedaron sangrando. ¿Cómo estás, Silas? Pues no muy bien. Siento mucho dolor, y estoy bien incómodo porque estoy atado y me arde la espalda. Me arde la espalda. Pero estás bien, o sea, sientes que, pues sí, siento que voy a pasar la noche. Aguanta, sí, aguanta. ¿Y tú cómo estás? No, pues también siento mucho dolor. Este dolor a causa de haber estado haciendo la voluntad de Dios. Pero ¿por qué son llevados? ¿Por qué Dios permite que sean llevados a este lugar? Muchas veces no sabemos por qué, pero dijimos que los pasos de Dios, los pasos del hombre son ordenados por Dios, ¿verdad? Y que Dios es el que hace que se cumpla la voluntad en nuestras vidas. Aquí tenemos a Pablo y a Silas en el lugar más incómodo que pudieran haber estado. No fueron hospedados en el mejor hotel, ¿verdad? Como el día de hoy traemos evangelistas, traemos grupos de cantantes, y pues ellos vienen asegurando que los van a tratar bien, y es válido, ¿verdad? Es su negocio, y las iglesias que los traen también llevan su ganancia, y es válido, ¿verdad? Pero aquí vemos a estos hombres que están haciendo la voluntad de Dios y que dicen, bueno, aquí estamos. Si estamos, debe ser por algo en especial. Posiblemente alguien tiene que oír el evangelio en este lugar. Alguien. Dijo el hermano Juan de Dios, de primero cuando salió el ministerio de la cárcel, dice, no quería ir, me estaba resistiendo. Pero dije, no, dijo el hermano, no, mejor voy por mi propia voluntad antes de que Dios me traiga en contra de mi voluntad. Y ahorita estaba yendo en este ministerio que tiene el hermano Juan de Dios, está yendo voluntariamente a la cárcel. Dijo, yo voy voluntariamente antes de que Dios me lleve en contra de mi voluntad. Y ahorita el hermano, cuando Dios está llevando este mensaje allá a los presos, ¿ya? Y aquí tenemos a Pablo y a Silas, ¿ya? Que dijeron, bueno, a lo mejor nos vamos a sentir mejor si empezamos a orar a Dios, si empezamos a cantar himnos, si empezamos a cantar salmos a Dios, ¿ya? Dice el canto, ¿verdad? Y si Pablo y Silas te adoraron y las cadenas les fueron quitadas, así quiero adorarte, ¿verdad? Adorarte cualquiera que sea la condición de nuestras vidas. Pablo, cuando en Filipenses escribe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, da una lista de cosas, ¿verdad? Dice, sé agradar a Dios, dice, en la abundancia, en la escasez, en la salud, en la enfermedad, en lo poco, en lo mucho. Esa carta se la escribe a estas personas, a las personas de Filipo. La carta a los filipenses está escrita a las personas de Filipo. Así que aquí Pablo aprendió bien esta lección. Y la gente de Filipo supo que Pablo les estaba hablando con propiedad, que les estaba hablando con experiencia propia, que nadie le contaba. Yo sé servir a Dios en cualquiera que sea mi condición, he aprendido a contentarme. De tal manera que puedo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Así que, cuando cantamos esta canción, como Pablo y Silas te adoraron, debe tener en cuenta, ¿verdad? De que de esa manera usted también puede adorar a Dios, en las buenas y en las malas, porque así adoró Pablo y así adoró Silas, ¿verdad?
la próxima vez que cante esa canción que está bien bonita y que llena nuestros corazones, debemos tener en cuenta de que así fue la forma en que Pablo y Silas le adoraron a Dios. Dice, y orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Sacó su misma espada el carcelero y dice que se iba a matar. ¿Por qué se iba a matar? Porque como carcelero, como soldado, como persona que estaba en autoridad, si tú dejabas a ir a un preso, eras condenado a muerte o eras condenado a recibir el castigo a la cual estaba reservado a ese preso. Cuando Pedro se escapó de la cárcel que el ángel lo liberó, dice que Herodes mandó a ejecutar toda la guardia, todos los que estaban en guardia de Pedro. Después de haber revisado la ciudad y que no encontraron a Pedro, todos los soldados fueron ejecutados, fueron pasados por espada. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la tumba, también estuvo en la tumba con una guardia romana. Y esta guardia romana, cuando quiso decir lo sucedido, los callaron y les dijeron, los discípulos vinieron de noche, tengamos un acuerdo. Ustedes digan que los discípulos vinieron de noche, que los golpearon y se robaron el cuerpo del Señor Jesús. Eso fue un acuerdo que tuvieron los guardias, ¿verdad? Pero aquí este guardia, al ver que lo sucedido y ver las puertas de la cárcel abierta, sabía que lo menos que le iba a pasar era la pena de muerte. Así que decide matarse. Pero si oye una voz desde adentro de la cárcel y Pablo le dice, no te mates, todos estamos aquí adentro, no te hagas daño, no te hagas mal, porque todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos les dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la hermosa promesa que escuchamos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Uno viene y cree en el Señor Jesús, ¿verdad? Esa fue la promesa que se le dio a él. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero fueron salvos él y toda su casa. ¿Por qué? Porque creyó él y creyó toda su casa. Cuando nosotros venimos al Señor Jesús, la promesa está ahí. La promesa está ahí. Eres salvo. Y también hay promesa para todos los de tu casa. Pero todos los de tu casa tienen que tomar su decisión individualmente. No tengamos por sentado de porque ya somos salvos, toda mi familia ya tiene la cobertura y ya es salva. No, a nuestros hijos los debemos instruir, los debemos corregir, los debemos llevar a la iglesia. Pero mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. Pues hoy vas a la iglesia. Le dijo la anécdota de aquella vez. Le dijo, mamá, no tengo ganas de ir a la iglesia. Está bien. Entonces está bien que no vayas a la iglesia. No. Está bien que no tengas ganas de ir a la iglesia. Así que hoy vas a ir a la iglesia. Sin ganas, pero vas a ir a la iglesia. Así que cuando sus hijos no tengan ganas de ir a la iglesia, recuérdenle que son jóvenes y que están bajo su autoridad. Y que mientras esté de nuestra parte, tenemos que estorbarles. Tenemos que estorbarles de hacer el mal. Tenemos que encaminarlos hacia el camino del bien. ¿Por qué? Porque todavía están bajo nuestro cuidado, todavía están bajo nuestra autoridad. Cuando ellos se vayan de casa, ellos son libres de hacer lo que quieran. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Ellos son libres de hacer lo que quieran. Pero mientras esté en su casa su hijo, tiene la obligación de traerlo a casa. Mientras
Mientras estés en casa, tienen que traerlo a la casa de Dios. Yo voy a hacer todo lo posible porque mis hijos vengan a la casa de Dios, ¿verdad? Y que sean buenos creyentes. Y esa es la mejor manera de asegurar de que sus hijos el día de mañana van a ser creyentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a ser educados, van a ser convencidos por parte de la palabra que es el mejor camino. Si el día de mañana ellos deciden tomar su propia decisión, usted ya queda libre de la sangre de ellos, porque usted ya les predicó, usted ya les modeló, usted ya les estorbó de hacer las cosas malas. Pero por lo pronto, aquí la promesa es, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Bueno, antes de pasar a esa parte, dice, cuando los tomó aquella noche, les lavó las heridas y enseguida dice que se bautizó él y todos los de su casa. Creyó, enseguida hizo confesión de fe, enseguida vino a ser parte de la iglesia. Aquí, yo creo que Pablo, mientras predicaba, se iban sumando creyentes. Cuando Pablo anduvo en la ciudad de Filipos, se fueron sumando creyentes, se fueron sumando más y más creyentes. No nos dice la forma en que vinieron todos los creyentes de Filipos, pero sí nos cuenta estos casos que son especiales. Nos dice cómo Lidia, esa vendedora, vino al camino de Dios. Y sin duda aquella joven que fue liberada de los demonios también vino a los caminos de Dios. Nos dice cómo este carcelero con toda su familia vino al camino de Dios. Nos cuenta los casos que son más impactantes. Pero sin duda, mientras Pablo predicaba en aquella ciudad, sin duda muchos creían en el Señor Jesús. Y cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo dijo, después de que nos azotaron públicamente, sin sentencia judicial, y siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Si les hubieran dicho, ya se pueden ir, y hubieran dicho, por favor, ¿verdad? ¿O no? Pues hubiera dicho, no, soy ciudadano mexicano. No llevé un juicio apropiado. A mí no me llevaron a la corte. Ahora si quieren que salga, que vengan a pedirme disculpas. ¿No, verdad? Ya. ¿No, verdad? No, que vengan ellos a sacarnos, ¿verdad? Ni siquiera nos hicieron juicio. Es que el ser ciudadano romano dentro del imperio no era cualquier cosa. Eran muy pocos. El porcentaje de ciudadanos romanos en el imperio era muy bajo. Creo que no llegaba ni al 10%. Todos los demás eran siervos. Todos los demás eran personas que eran tributarios al imperio o eran esclavos dentro del imperio. Pero muy pocos tenían el derecho de ser ciudadano romano. Y es que no es cualquier cosa. ¿Se imagina que yo fuera American City? A lo mejor hasta me sintiera, ando de misionero aquí por estas tierras, ¿verdad? Ajá. Viene el hermano del otro lado. No. Pablo dijo, soy ciudadano romano. Que vengan y me saquen. Que vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos, y viniendo les rogaron y los sacaron y les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Después de haber pasado
todas estas disculpas, ¿verdad? Disculpen ustedes, no sabíamos quién eras, Pablo, ni sabíamos tu estatus dentro del imperio, así que por parte del imperio les pedimos las más cordiales disculpas, ¿verdad? Nos sentimos muy apenados de que ustedes hayan pasado por todo este proceso. Discúlpenos ustedes, queremos que nos perdonen, ¿verdad? Pero pueden salir. Bueno, de esa manera sí, ¿verdad? Pero es así de que ya se pueden ir, como que no. ¿Ah? Vitacilina. Ajá. Así, y ya salieron de esta manera, y no sin antes haber pasado por la casa de Lidia otra vez. Dice, y habiendo visto a los hermanos aquí en la casa de Lidia, creemos que este vino a ser un lugar de reunión dentro de esta ciudad, porque nos habla acerca de cuando llegaron a la casa de Lidia. Nos dice que después de haber visto a los hermanos, los consolaron, y después de haber sido consolados, se fueron. ¿Bien? Y esta es la historia de la experiencia de Pablo en la ciudad de Filipos. Es ahí. Dios le dijo, no es para Galacia, no es para Bitinia, es para Macedonia. Y Macedonia es la primera ciudad en ser evangelizada en el continente de Europa. Es donde Dios iba a tener grandes planes con Pablo. Y Lidia es la primera en tener el privilegio de haber recibido a Cristo, porque nos cuenta aquí la palabra que fue la primera conversa en Filipos. Sabemos que hubo mucho más, pero la Biblia nos cuenta que ella fue la primera conversa, y nos habla de cómo los obligó a ir a su casa. Y de aquí nos habla que era punto de reunión para los hermanos, y antes de abandonar esta ciudad, pasaron por esta casa, y aquí ya estaban reunidos los hermanos, y después de haber estado aquí, se fueron, ¿verdad? Y bueno, esta es la clase del capítulo 2 de esta mañana. Dios les bendiga. Voy a dejar lugar a Carlos. No sé si tiene algo más que agregar.